Hola, buenas tardes, amigos. Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Richard Artiles y lo estoy acompañando en las jornadas en homenaje a los 80 años del profesor Jesús Caballero Ortiz. Hoy es 4 de agosto del año 2020. Efectivamente, voy a ser su anfitrión el día de hoy y en los próximos eventos que se van a dar con relación a esta celebración, que van a ser cada martes de agosto. Vamos a tener invitados a distintos profesores. Hoy arrancamos con un inicio evidentemente excelso con la profesora María Amparo Grau y el profesor Alan Brewer Carías. Después, en las próximas entregas, vamos a tener a distintos profesores, a la doctora Alexis Pinto, al profesor Armando Rodríguez, a María Alejandra Correa y al profesor Araujo Juárez. Todo eso va a ser en esta aula virtual Alan Brewer Carías, justamente, que es una iniciativa de Fundación Universitas, de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo. Para mí, en lo personal, hoy es un día de beneplácito, porque justamente la vinculación que tengo con el profesor Jesús Caballero Ortiz, tengo una amistad de hace 35 años, desde que era pasante en el Instituto de Derecho Público, y siempre ha sido una persona con un gentilicio excelente, con un don de gente, con una particularidad, muy abierto a entregarnos su conocimiento, y después, a partir de mi ejercicio académico como compañero en el Instituto de Derecho Público, he tenido la fortuna de siempre contar con él y ser su amigo muy cercano. Justamente por eso y por la vinculación que tengo con los otros profesores que van a ser los que van a intervenir en las conferencias en este homenaje, bueno, va a ser para mí realmente un verdadero placer estar aquí. Vamos a celebrar su vida, su obra, su actividad, y justamente cada una de las conferencias que se van a desplegar van a ser vinculadas a los temas de la gran trascendencia del desarrollo que tuvo él, porque obviamente, aparte de ser un gran académico, también fue un abogado que ocupó altísimos cargos en altísimas magistraturas en Venezuela. Bueno, hoy en esta formulación de este contacto digital, solamente les voy a pedir que su intervención que se haga evidentemente, por ser un evento académico, con mucho, comedidamente, muy decorosa, porque evidentemente vamos a tratar de hacer las preguntas que tengan vinculación con el tema, cada intervención con una sola pregunta, por favor, en términos respetuosos, y eso lo pueden hacer a las personas que están aquí directamente en Zoom, en el área que dice efectivamente comentarios, o si lo van a hacer en el área que están en YouTube, lo van a hacer en la sección chat. Para ello, entonces, vamos a permitirnos que, para que se pueda efectuar bien este evento, le vamos a pedir entonces también que por favor apaguen los micrófonos y apaguen el video para que esto se pueda hacer materialmente. Hoy vamos a empezar las charlas hablando sobre la actividad empresarial en Venezuela y particularmente cómo han sido sus distorsiones. Para ello tenemos invitada a la profesora María Amparo Grau, quien ha sido una profesora excelente de Derecho Administrativo, es doctora en Derecho, ha sido profesora en la Cátedra Andrés Bello de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y además de eso ha sido magistrado y presidente de la Corte de Primera. Es miembro también del escritorio Badel y Grau, y efectivamente va a hablarnos hoy de este tema muy importante. Fíjense que cuando hablamos un poquitico de la actividad empresarial del Estado, es un fenómeno que sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial y se viene a sumar a las actividades que hacía de alguna manera la administración pública, a la actividad de policía tradicional, a la actividad de servicio público y a la actividad de estímulo, cuando de manera justificada no hubiere la intervención de los particulares en efectivamente algunas áreas que son determinantes a los efectos de poder ayudar económicamente en el área. Esto, de alguna manera, permitió la intervención del Estado en áreas económicas y se logró lo que se llama la huida al uso de la forma del derecho privado, la privatización de lo público por el abandono de algunas entidades del derecho público. Esto estuvo justificado siempre de manera excepcional, primero en aquellas actividades reservadas al Estado, donde de alguna manera, por razones estratégicas, los particulares no tenían cómo cubrir esa actividad, o porque no están atraídos
porque no le parecía interesante realizarlas, porque la actividad inclusive de estímulo de la administración no lograba de alguna manera atraerlos a realizar esa actividad. Sin embargo, de acuerdo al diseño constitucional venezolano, tanto la Constitución del 61 como la del 99, nosotros hemos asumido un esquema de economía mixta, donde no es del sistema de libre mercado, ni tampoco es el sistema de naturaleza socialista. Muy importante porque ha habido un uso exacerbado de leyes posteriores que han pretendido establecer el término socialista cuando no está ni siquiera inserto dentro del contenido constitucional esa idea. Bajo esta visión, simplemente lo que es interesante es que pareciera que en la práctica, en los últimos 20 años, ha habido un desbordamiento, una amplitud desmedida de la intervención del Estado, de la expansión del Estado hacia las figuras empresariales, a veces inclusive por vía de tomas de expropiación y de manera absolutamente indebida, y resulta que lo que es inaceptable es que el Estado se convierta en empresario y que ese empresario inclusive no sea efectivo operacionalmente. Esto siempre es una figura excepcional porque generaba un rompimiento del principio de unidad patrimonial del Estado, porque además generaba también de alguna manera unas dificultades en cuanto al control, daba cierta autonomía a esas entidades creadas conforme al derecho comercial, conforme inclusive al derecho privado, pero hoy en día estamos en una verdadera situación de distorsión. Para ello, justamente hoy vamos a oír a la profesora María Amparo Grau, que tengo el honor y el placer de presentar, porque también fue mi profesora del posgrado, y efectivamente vamos a oírla para eso. Sin mayor preámbulo, entonces vamos a oír a la doctora María Amparo Grau para aprender en este instante de pandemia, en estos momentos difíciles, y disfrutar de estos momentos gratos en homenaje al profesor Jesús Caballero Ortiz. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Carlos Luis, por tu generosa presentación y por la brillante introducción que el tema has hecho. Quiero agradecer a la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo y en especial a su presidente, doctora Belén Ramírez Landaeta, por haberme invitado a participar en este homenaje que se realiza en el marco más importante que podía efectuarse, como es la cátedra que lleva el nombre del maestro Alan Randolph Bruber Caría. Participar en un homenaje al profesor Jesús Caballero Ortiz es un enorme honor académico. Y en lo afectivo es un placer muy especial por la relación de amistad de tantos años y por la relación especial que con el profesor Jesús Caballero Ortiz he tenido desde siempre. El profesor Jesús Caballero Ortiz reúne las características de los sabios, tiene un conocimiento profundo y tiene humildad. El profesor Caballero Ortiz merece reconocimiento por su valiosa obra jurídica, que mucho aporta al derecho administrativo venezolano, pero también por su impecable labor judicial, con la cual tuve la suerte de poder colaborar como su relatora, experiencia que me sirvió muchísimo para después, el momento en que me tocó desempeñarme como magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, siguiendo los pasos del profesor Caballero Ortiz. No solo entonces por su impecable, como decía, labor judicial que se manifiesta en sus sentencias, sino también por su labor académica, su encomiable labor académica como investigador y como profesor, formador de muchas generaciones de abogados desde las aulas de la Universidad Central de Venezuela, la Casa del Saber. El tema que he escogido ha sido doctrinariamente tratado por el profesor Caballero Ortiz en múltiples publicaciones. Y debo decir que su concepto de descentralización funcional y particularmente el de empresa del Estado fue siempre mi paradigma para enseñar esa materia como profesora de Derecho Administrativo que fui por más de 30 años.
Así que me voy a referir a la empresa pública, que es ciertamente una de las formas de la administración funcionalmente descentralizada, y para darle contenido actual, lo haremos desde el análisis de 20 años de desviaciones del Estado en la materia. La iniciativa pública se reconoce hoy en día en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. En Venezuela está en efecto contemplada, entre otros, en el artículo 299 de la Constitución, que, como decía Carlos Luis, en nada cambió la concepción del modelo económico del Estado consagrado en la Constitución del 61. 20 años de desviaciones de la empresa pública implica ejecutorias contrarias a ese modelo constitucional, que nunca cambió en derecho, como hemos dicho, pero que sí cambió a fuerza de las vías de hecho, o como expresa el profesor José Luis Piñar Mañas, refiriéndose a la situación venezolana, a fuerza del abuso de poder, de fraudes constitucionales y del uso torticero de las normas. Voy a hacer esta presentación en consecuencia, comenzando por referirme a la actividad empresarial del Estado, la cual se compone de dos elementos. La actividad empresarial del Estado se compone de la actividad, que es la gestión económica, y de la organización, que es la empresa del Estado. La gestión económica es actividad de carácter comercio industrial, que puede desarrollar el Estado en monopolio por reserva constitucional o legal, como ocurre con el petróleo, el hierro, entre otros, o puede realizar en concurrencia con los particulares a través de la gestión económica, como hemos dicho, la cual define Parada Vázquez como aquella que realiza el Estado en iguales condiciones que la iniciativa privada. Y esto lo hace mediante la empresa del Estado, que define el profesor Caballero Ortiz como la forma organizativa propia del derecho privado, sometida en principio al derecho mercantil, a la que se acude o a la que acude el Estado para realizar de forma más eficaz una actividad que es de naturaleza privada, como es la actividad comercio industrial. La gestión económica es, por tanto, actividad administrativa. Como se ha señalado precedentemente, la actividad de gestión económica es, junto a la actividad de coacción, de servicio público y de fomento, uno de los contenidos de la actividad administrativa. Por lo tanto, la actividad de gestión económica está sujeta a respetar el marco constitucional y legal. Lo decía también el profesor Gustavo Urdaneta esta mañana. Como actividad administrativa que es, debe respetar el marco constitucional y legal que delimita su actuación, y que al mismo tiempo debe hacerlo entendiendo que hay que reconocer los derechos y garantías económicas de los particulares. Y la empresa del Estado es, por su parte, administración pública descentralizada. Es parte de la administración pública, pero al mismo tiempo es empresa, y sus objetivos deben ser empresariales. Quiere decir, aquí se patentiza un poco esa tensión que existe entre lo público y lo privado. Lo privado de la naturaleza de la actividad de gestión económica, y lo público que se representa por el hecho de que es una empresa del Estado la que lo va a desarrollar. Y como hablamos del respeto a un marco constitucional, lo primero que hay que tener en cuenta es que el régimen económico del Estado es ciertamente un tema de constitucionalidad. La Constitución económica es la formulación jurídica constitucional del régimen económico del país, que está previsto en la Constitución del 99, en el capítulo primero, título sexto, artículos 299 a 310 de la Constitución. Y la Constitución es la norma suprema, y a ella están sometidos, a su cumplimiento, a su respeto, están sometidos todos los poderes públicos. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta que es el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala constitucional, el máximo responsable de garantizar la supremacía constitucional, y por lo tanto, si los poderes públicos se desvían, es el Tribunal Supremo de Justicia el llamado a restablecer el orden constitucional violado, lo cual no ha ocurrido en este caso, y creo que en ningún otro en estos tiempos. La actividad empresarial del Estado, entonces, desarrollada de conformidad con el modelo económico, debe llevarnos a reflexionar
porque como estamos analizando en los últimos 20 años, sí ha habido algún cambio entre la Constitución del 61 y del 99, y ya hemos adelantado que en principio básicamente no. Básicamente los valores superiores del régimen económico son los mismos. Bajo la Constitución del 61, economía de mercado, libertad de empresa con el límite del Estado social de derecho y propiedad privada, respeto a la propiedad privada. Así lo reconoce la sentencia de 15 de diciembre de 1998 del Tribunal Supremo de Justicia, o la Corte Suprema de Justicia. Bajo la Constitución del 99, ese modelo económico también responde a los mismos valores superiores, economía de mercado, y ahora sí, la Constitución expresamente contiene la mención a la libre competencia, que la Constitución del 61 no la tenía, se tenía que derivar del impedir el abuso en violación de la libre empresa. Pero no existía la referencia expresa a la libre competencia como sí lo tiene en la definición del modelo económico el artículo 299. La economía entonces social de mercado con libre competencia, la libertad de empresa condicionada por el bienestar general, es la cláusula social, y igualmente el respeto a la propiedad privada. Y así se reconoció en algunas sentencias, en varias sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, 6 de febrero de 2001 y 24 de enero de 2002. ¿Cómo interviene entonces el Estado en la economía bajo la Constitución del 61 y bajo la Constitución del 99? Bueno, esencialmente interviene de dos maneras. Lo hace indirectamente a través del poder regulador y la planificación, o directamente a través de la empresa pública. El poder regulador, que es la primera forma de intervenir indirectamente del Estado en la economía, en un Estado de Derecho siempre debe tener la justificación del interés público y siempre debe tener el límite del bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad y el bloque de legalidad. Por eso es que la sentencia 1158 de agosto de 2014 señalaba que el principio de libertad económica puede ser limitado por la ley o por manifestaciones provenientes de la administración, las cuales, sin embargo, deben atenerse al principio de legalidad. De manera que hay una justificación, que es el interés público, y un límite, que es el bloque de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. La iniciativa pública, por su parte, que es la segunda forma de intervenir, tanto en la Constitución del 61 como del 99 podía producir con la reserva de la actividad, y así es como el artículo 302 de la actual Constitución, y lo hacía el 97 de la Constitución del 61, permite que el Estado se reserve por ley, y dice por ley orgánica respectiva, y se reserva en efecto por Constitución, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones o servicios de interés público y de carácter estratégico. O puede hacerlo en concurrencia con la iniciativa privada, es decir, conjuntamente con la iniciativa privada, por lo cual hay que concluir que en Venezuela la iniciativa pública no es subsidiaria como en otros ordenamientos jurídicos. Tampoco se consideraba subsidiaria bajo la Constitución del 61, desde que no había una norma que así lo consagrara. Y lo realiza a través de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades empresariales, en este caso, en una norma muy importante que es el artículo 300 de la Constitución del 99, que creo haber leído en los diarios de debate constituyente. La autoría se debe al maestro Bruber Carías como constituyente, y es una norma muy importante porque es una norma que consagra la descentralización funcional de manera mucho más expresa, como lo hacía el artículo 230 de la Constitución del 61, que se refería simplemente a la limitación para la creación de los institutos autónomos por ley y a la regulación legal de los intereses que la República tuviera en ciertas corporaciones. Aquí sí se habla expresamente entonces de la posibilidad de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades empresariales. ¿Cuáles son los principios de la empresa pública? Una vez que determinamos que la gestión económica se cumple a través de la empresa pública. Pues bien, igual que en el caso del poder regulador, la empresa pública tiene que estar fundamentada en el interés público. Tiene que haber una causa de interés público que justifique la empresa pública. Una causa de interés público justificante. Y un segundo aspecto muy importante,
que viene contenido en el artículo 300 que ya hemos mencionado, es que además del interés público justificante, debe existir racionalidad del gasto. De manera que, para que se constituyan entidades funcionalmente descentralizadas con fines empresariales, es indispensable que haya interés público justificante y que se cumpla el requisito de la racionalidad del gasto. Y cuando la empresa pública concurre con la actividad privada, debe además respetar el sistema de mercado y libre competencia y debe además respetar las garantías económicas jurídicas de los particulares, como son la iniciativa privada y la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada. ¿Cuáles son las desviaciones de estos 20 años de actividad empresarial del Estado? La hemos clasificado en 3. En primer lugar, la sustitución del régimen constitucional de economía social de mercado por uno de economía socialista. En segundo lugar, la distorsión de la figura de la empresa pública. En tercer lugar, el desconocimiento de la actividad económica privada como un derecho y su constante afectación por prácticas abusivas del poder regulador y del Estado empresario. Por lo que se refiere al primer aspecto, la sustitución del régimen constitucional de economía social de mercado por uno de economía socialista. La única manera de modificar el régimen económico del país consagrado en la Constitución es a través de la modificación de la Constitución. De manera que es la única forma de cambiar el régimen económico o la Constitución económica. Y eso se trató de hacer cuando se elaboró la propuesta de reforma en 2006 para consolidar el socialismo en lo político y en lo económico mediante, entre otros, la eliminación de la libre competencia, la libertad de empresa y limitar la propiedad privada a bienes de uso y medios de producción. Esto fue, sin embargo, rechazado, como todos sabemos, en el referéndum de diciembre de 2007. Sin embargo, a pesar de que fue rechazado, a pesar de que no se pudo modificar la Constitución, el régimen continuó en su objetivo de instaurar un sistema económico distinto al previsto en la Constitución, y esto se hizo por varios medios. En primer lugar, con los planes de desarrollo de la nación. Así, por ejemplo, el Plan Nacional Simón Bolívar de septiembre de 2007, que fue renovado por el Plan de la Patria 2013-2019 y aprobado en este caso por la Asamblea Nacional con el mismo objetivo de seguir construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI como alternativo al sistema destructivo del capitalismo. Igualmente, el plan presentado por Nicolás Maduro para su aprobación, ya no ante la Asamblea Nacional, porque ya en ese momento no tenía, era de mayoría opositora como lo es actualmente, sino ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente creada para usurpar las competencias del Parlamento y quien finalmente aprobó este plan de la Nación en fecha 2 de abril de 2019. Pero también se siguió implantando este cambio de modelo constitucional económico por otras vías. Por ejemplo, la eliminación de la libre competencia al punto de que se derogó la ley que se había dictado para promover y proteger la libre competencia en el año 92 mediante la ley antimonopolio. Y mediante esa misma ley se estableció un nuevo modelo productivo a través de las cooperativas, empresas de producción social y otras relaciones de producción que estén destinadas a transformar el modelo económico venezolano por un modelo de economía social. Igualmente, se cambiaba el modelo económico a través de un sistema de determinación de precios justos y el desconocimiento y control incluso de la ganancia. Pero uno de los aspectos más importantes que yo considero fue fundamental y fue una de las primeras señales de alarma en cuanto a la intención efectiva del régimen de desconocer la constitución económica vigente, fue el vaciamiento del derecho a la libre empresa mediante la afectación generalizada de toda la actividad económica privada. Y este vaciamiento del derecho de libre empresa se hizo mediante el uso distorsionado de la expropiación,
La expropiación es una garantía que ofrece la Constitución para cuando el Estado se propone cumplir o desarrollar o ejecutar una obra de interés público, de utilidad pública o interés social, previa declaratoria de esa obra como de utilidad pública o interés social por la ley, luego la administración puede afectar el bien o los bienes particulares que sean necesarios para cumplir esa obra de utilidad pública de interés social. Y se rompe en ese principio, en ese momento, perdón, el principio de la igualdad ante las cargas públicas, para que ese particular contribuya con su propiedad de manera forzada en el cumplimiento del objetivo de ejecutar esta obra de utilidad pública mediante el pago de una justa, oportuna indemnización y la intervención del juez. Pues bien, a través de la ley de precios justos, esta figura de la expropiación se distorsionó y se hizo una especie de fusión entre lo que es la utilidad pública y la afectación, de fusión inaceptable. Y por esta vía se declararon de utilidad pública y se afectaron de una vez los bienes y servicios requeridos para desarrollar todas y cada una de las actividades de producción, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios. De manera que por esta vía, cualquier actividad del sector productivo privado estaba afectada y era susceptible de ser expropiada, incluso de aplicársele la expropiación como sanción. La segunda distorsión a la que nos hemos referido es la de la figura de la empresa pública como ente funcionalmente descentralizado. Característica de la empresa pública como ente funcionalmente descentralizado o de la descentralización funcional es la autonomía. Es la autonomía. Cuando se crea el ente funcionalmente descentralizado, se rompe el principio de la jerarquía, se le confiere personalidad jurídica. Decía el profesor Jesús Caballero Ortiz al definir la empresa del Estado, que a diferencia de otros entes funcionalmente descentralizados, en el caso de la empresa del Estado, la nota característica es la personalidad jurídica y no la competencia, porque no se transfiere propiamente una competencia. Pero la nota característica fundamental entonces es la personalidad jurídica y con la personalidad jurídica va acompañada la ruptura del principio de jerarquía que se sustituye por el principio de coordinación. Se establecen relaciones de coordinación entre la administración central y la empresa del Estado como administración funcionalmente descentralizada. Y por otra parte, también es característico de la empresa pública el que ésta debe tener fines empresariales y debe ser gestionada con carácter empresarial. Pues bien, estos dos criterios se han desconocido al desconocer, permítanme la repetición, la autonomía propia de la descentralización funcional cuando se ha pretendido y se ha convertido a la empresa del Estado en un ente totalmente dependiente del Poder Ejecutivo que funciona por instrucciones del presidente de la República o de los ministros, que ejecuta y se mete en las decisiones y en el funcionamiento diario de la empresa, de manera que no hay esa relación de coordinación que ha de existir, sino que se mantiene una relación de jerarquía que es inconsistente con la forma jurídica escogida. Y respecto de los fines empresariales también se ha cometido la grave desviación de que la empresa pública ha sido utilizada como una fuente directa de ingresos para financiar los planes del gobierno y las políticas populistas y partidistas del mismo. El caso de PDVSA es un buen ejemplo. El caso de PDVSA es un buen ejemplo porque en el caso de PDVSA, si bien es cierto que originariamente se había proyectado dentro del nuevo régimen, se perseguía minimizar un poco la autonomía de PDVSA, pues se consideraba que se le habían conferido potestades incluso de diseño de las políticas petroleras que realmente deberían mantenerse en la administración central. El caso es que esto no se ejecutó de esa manera, sino que se fue al extremo completamente opuesto y se pasó a la eliminación total de la nota esencial de la descentralización con la pérdida de la autonomía de PDVSA. Y esto se verifica, se concreta y se prueba con el uso distorsionado de la figura del ministro de adscripción como presidente de la empresa al mismo tiempo, lo cual es un absurdo porque no puede ser el ministro de adscripción presidente de la empresa desde que el ministro de adscripción es el órgano de control y el presidente de la empresa es el órgano controlado.
de manera que no hay autonomía alguna de la empresa y se pierde entonces ese criterio, esa nota característica que, como enseña Jesús Caballero Ortiz, debe tener la administración funcionalmente descentralizada. Y en cuanto a la gestión empresarial con criterio empresarial, también hay una desviación gravísima que se puede observar y servir de ejemplo, el caso de PDVSA, cuando se reformó la ley orgánica de los hidrocarburos para establecer, incluir una norma que permitiera echarle mano a los ingresos petroleros y disponer de ellos para supuestamente el pago del gasto social, cuando por su carácter empresarial precisamente no se puede, está prohibido por las normas tributarias que las empresas dispongan de los ingresos para una cosa que no sea otra como el financiamiento de los gastos necesarios para el funcionamiento y desarrollo de la empresa. Eso no quiere decir que los ingresos petroleros no pasen a la República. Los ingresos petroleros pasaban a la República por vía de impuestos, por vía de regalías, cuestión que podía aumentarse si se consideraba que no era lo adecuado y en efecto se aumentó, pero no llegar al extremo de que se usa el ingreso de la empresa para el financiamiento de planes sociales e incluso los recursos de la empresa, en lugar de estar destinados al cumplimiento de la actividad empresarial, se usan para la ejecución de estos mismos planes. La gravedad de esto estriba en que se evade toda planificación y control parlamentario, porque cuando usted pasa el ingreso al Tesoro, entra en toda su vigencia el principio de unidad del Tesoro y entonces entra también en vigencia la planificación del gasto y esa planificación del gasto en el gasto corriente, en el gasto social, en el gasto que tenga que hacer el gobierno, se ordena y se programa en una ley de presupuesto que va al control parlamentario. Pues todo esto se evita cuando repito, se deroga, si se quiere, este sistema para permitir que el gobierno simplemente disponga de los recursos, de los ingresos petroleros, como si estuviera disponiendo del dinero de su propio bolsillo, lo cual pone, por supuesto, la empresa pública la pone al servicio de la política, la pone al servicio de la partidización, la pone al servicio del populismo y se construye lo que Manuel Rachadel denomina un régimen neopatrimonialista, igualmente corrupto y populista. En tercer lugar, la tercera desviación, el desconocimiento de la actividad económica privada como un derecho que es de los particulares y el abuso de las prácticas de regulación o las prácticas abusivas de regulación y del Estado empresario para afectar el desempeño del sector privado. ¿Cómo se ha producido esto? Se ha producido por innumerables vías. Nosotros vamos a mencionar solo algunas. Por ejemplo, la excesiva, desbocada y desordenada regulación y limitación de la empresa privada mediante el uso desviado del decreto ley a través o autorizado por leyes habilitantes y estados de excepción. Leyes habilitantes que desde un principio abdicaron la competencia del Parlamento en el presidente de la República. Se dieron al presidente de la República la facultad de legislar en todas y cada una de las materias y en efecto lo hizo fundamentalmente en materia económica. Leyes habilitantes que violaron la Constitución Nacional a través de delegaciones ilimitadas, como hemos mencionado. Decretos leyes en los que se planteó la desviación de poder más evidente al utilizar la figura del error material no para corregir errores de tipeo, errores materiales realmente, sino para cambiar normas, contenido sustancial de las normas. Decretos leyes que violaron el límite temporal. Yo no sé si ustedes recuerdan la práctica desviada que es vergonzosa de cómo el día que vencía la habilitación del Congreso al presidente o de la Asamblea al presidente para dictar decretos leyes, ese mismo día se anunciaba en Gaceta Ordinaria 10, 20, 30 leyes, decretos leyes que serían publicados supuestamente en gacetas extraordinarias de la misma fecha para estar dentro del límite temporal, pero que en verdad no aparecían sino días y hasta meses después. Con lo cual teníamos un sector privado y unos particulares sometidos a leyes que no existían, que no habían sido publicadas.
y leyes, decretos leyes que también, es importante decirlo, violaron la participación ciudadana, que era uno de los postulados fundamentales de la Constitución del 99. Cuando ya no se pudo seguir legislando a través de la habilitación legislativa del Parlamento, porque el Parlamento pasó a ser de mayoría opositora, entonces se comenzó a utilizar la técnica del estado de excepción, que también viola la Constitución, y viola la Constitución porque son estados de excepción que se han dictado sin autorización de la Asamblea Nacional, con la justificación permanente del absurdo desacato, porque son estados de excepción que no persiguen atender una emergencia real, sino que se basan en una especie de guerra económica, y porque son estados de excepción que igualmente exceden en los plazos de la Constitución. La Constitución del 99 establece límites al estado de excepción. Yo creo que se trató de evitar lo que había ya ocurrido bajo la Constitución del 61, que la garantía del derecho económico estuvo suspendida por más de 20 años, y lo cual era una irregularidad, fue una irregularidad. Pues bien, ahora igualmente con la desviación de poder evidente que constituye el hecho de que el decreto de estado de excepción se puede dictar por un determinado plazo y se puede prorrogar por una sola vez por el mismo plazo. Entonces la técnica utilizada, que es vergonzosa, es se dicta el decreto, se prorroga, se dicta un nuevo decreto, se prorroga, se dicta un nuevo decreto, se prorroga y así indefinidamente, con lo cual el decreto de estado de excepción y respeta totalmente los plazos, y lo que es más importante, se coloca al país y al sector privado en una situación de anormalidad institucional permanente. Otro aspecto que también consideramos de alguna manera implica una conducta abusiva hacia el sector privado económico, que por lo demás genera un falseamiento de la competencia si se trata de áreas del sector privado en las cuales también existe la empresa pública, que es la marcada proliferación de normas estableciendo contribuciones especiales, ¿no? Es casi como que se le echó la mano al ingreso público y también hay que echarle la mano al ingreso de los particulares. Y así tenemos como hay muchísimas leyes, yo solamente he puesto algunos ejemplos aquí en materia de tecnología e innovación, telecomunicaciones, deporte, turismo, etcétera, en la que cada ley establece una contribución especial con carga al sector privado. Igualmente, la práctica de dictar normas en las que se establece o se otorga un tratamiento preferente a las empresas del Estado sobre las empresas particulares que atienden la misma materia, como es el caso de la ley de bancos, y que es una conducta que demostradamente falsea la competencia, y son conductas que en el Tribunal Europeo ha condenado porque efectivamente son violatorias del modelo económico de economía social de mercado. Otro aspecto es la regulación de medidas cautelares indeterminadas que violan la regla de la legalidad de la competencia previa y permiten la arbitrariedad. Eso es una tendencia también nueva del nuevo derecho bajo la Constitución del 99 y con este régimen, que es el contener en muchas disposiciones sancionatorias o procedimientos administrativos de inspección en los cuales se dice la administración podrá suspender la licencia, revocar la licencia, cerrar temporalmente el establecimiento, cerrarlo definitivamente, confiscar la mercancía, arrestar a todo el mundo, a los empleados, a los directores, y además dictar cualquier otra medida que estime necesaria, que eso implica una habilitación en blanco para la administración. Si en Venezuela existiera justicia constitucional, todas esas normas han debido ser declaradas nulas, como lo hizo el Tribunal Constitucional colombiano respecto de una norma similar en el caso de la autoridad en materia de derechos de autor y la superintendencia de sociedades, en donde una norma que decía, se atribuía a estas administraciones la posibilidad de dictar cualquier otra medida que considere razonable, se consideró que violaba el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, y se consideró que era un asunto inexequible porque no se podía habilitar a la administración a dictar actos administrativos sin ningún tipo de parámetro y sin que los particulares pudieran saber a qué atenerse. Si a esto unimos la criminalización del empresario, la creación de tipos penales con sanciones desproporcionadas, como el caso del boicot, por ejemplo,
el hecho de que se ha consolidado también la práctica de inspecciones administrativas ordinarias, rutinarias, como las del CENIAT, del Seguro Social, con apoyo desproporcionado, desde que se utilizan como auxiliar a la Fuerza Armada a través de la Guardia Nacional. Y finalmente, un ejemplo del trato, o sea, de esta mentalidad del trato despectivo, peyorativo, abusivo y discriminatorio contra la empresa privada, que la conseguimos en la Ley de Costos y Precios Justos, cuando, imagínense ustedes, esto da vergüenza, una norma establece que para el caso de que haya existido un procedimiento, actuaciones de funcionarios que hayan estado incursos en nulidad, en incompatibilidad, las actuaciones serán nulas, excepto por lo que sea desfavorable al comerciante. Entonces, es una norma que evidentemente es vergonzosa porque pone en clara evidencia la consideración en Venezuela del empresario no como un sujeto de derecho, sino como un sujeto de castigo. En conclusión, la empresa pública en Venezuela tiene justificación constitucional. Tiene justificación constitucional para que el Estado la ejecute con exclusividad en base a la reserva legal o constitucional o en concurrencia con los particulares, debiendo en este caso respetar el modelo económico social de mercado, la libre competencia y los derechos y garantías económicas de los particulares. Y en ambos casos, tanto con reserva como sin reserva, debiendo respetar la existencia de una causa de interés público concreta que justifique. No es que el Estado se le ocurre que el Estado quiere tener un banco, no, hay que explicar el por qué hace falta que el Estado tenga un banco. Una causa de interés público que realmente justifique la acción empresarial que, aunque no es subsidiaria, sí debe ser excepcional. Debe respetar la planificación y la racionalidad del gasto y debe respetar, y esto es muy importante, la forma empresarial escogida en cuanto a lo que es la naturaleza empresarial de la actividad y la organización como una forma de descentralización funcional. Termino citando una reflexión del profesor español don Lorenzo Martín Retortillo, que al referirse a este tema decía que es válido preocuparse, hay una preocupación sensible sobre el quantum del Estado en esta materia, es qué cantidad de Estado está involucrada en realizar actividades que son propias de los particulares. Pero él dice que así sea admisible preocuparse por el quantum, hay también que preocuparse y siempre hay que preocuparse por el cómo. El profesor don Lorenzo Martín Retortillo dice, uno puede plantearse que debe haber menos Estado y más espacio porque hay que defender lo necesario y cortar lo disfuncional y que no tenga justificación. Pero cuando haya de reclamarse o sea necesaria la intervención del Estado como empresario para lograr el equilibrio y la efectividad de la cláusula social, con mayor o menor participación, nunca debe olvidarse el cómo, porque solo así podrá tenerse una intervención que funcione correctamente. En Venezuela se ha usado en estos últimos 20 años del quantum y del cómo. Del quantum porque se ha implantado un modelo económico contrario a la Constitución para concretar políticas populistas a través de la disposición írrita de los ingresos públicos por la actividad empresarial para lograr el objetivo de mantenerse en el poder. Y del cómo, porque se ha destruido la empresa pública al concebirla como un órgano centralizado, sin independencia, sin autonomía y con fines, repito, de financiar el gasto público sin planificación, sin control y con un resultado que no puede ser otro que el de la corrupción y la destrucción del aparato productivo del país. Lejos y muy lejos ha estado el régimen de concretar verdaderas políticas para el bienestar general cuando estas han sido la aplicación de un grosero y evidente populismo. Yo quiero terminar mi intervención pues diciendo, doctor Jesús Caballero Ortiz, que celebramos con júbilo su 80º aniversario. Dios le dé muchísima salud,
Su sabiduría será muy importante cuando venga el tiempo, que esperamos sea muy pronto, de reconstruir el Estado de Derecho en Venezuela. Personas como usted y como el maestro de maestros, el profesor Gruber Carías, van a ser factor fundamental en la labor de acabar con la práctica del uso de la norma para un fin distinto al que ha de servir, que no es otro que el de ser instrumento de ordenación y protección, como lo es en un Estado en el que los derechos se respeten y en el que sus ciudadanos, todos, absolutamente todos, puedan defenderse frente al ejercicio arbitrario del poder. Quedo a su disposición para los comentarios, consideraciones, discusiones, preguntas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Bueno, agradecido con la profesora María Amparo Grau por su excelente conferencia. Creo que hacer un comentario sobre el contenido estaría de manera redundante. Solamente una puntualización que en algún momento en una reunión del instituto que tuvimos con la doctora María Amparo Grau también se la hice. Quizás dentro de las distorsiones que no se notan en la actualidad con esta huida a las formas del derecho privado y a invadir la figura empresarial, también tiene que ver con la desnaturalización del régimen estatutario de los servidores públicos, porque el Estado de alguna manera ha ido empujando la idea de trasladar a servidores públicos ahora un régimen de naturaleza laboral con unas reglas totalmente distintas, y esto se está haciendo de manera muy fluida. Esto pareciera poco importante, pero al convertir al servidor público ya en un sujeto bajo un régimen totalmente distinto, cuya estabilidad está bastante en duda, que se somete a un régimen de otra naturaleza desde el punto de vista laboral, se está generando una distorsión a todos los deberes de naturaleza estatutaria, que eso es importante. Aquí tenemos unas pequeñas preguntas que han hecho dentro del aula virtual. Yo voy a aprovechar rápidamente para no hacer esperar al maestro Gruber, de saludar a una cantidad inmensa de profesores que están en el aula virtual. El profesor Gustavo Urdaneta, director del Instituto de Derecho Público, Mauricio Pernía, de la Universidad Católica del Táchira, Gonzalo Pérez Salazar, profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Rafael Badel, la profesora Daniela Urosa, María Alejandra Correa, Antonio Silva, Juan Domingo Alfonso, la doctora Cecilia Sosa, Pier Paolo Pacheri, Taormina Capello, José Gregorio Silva, Claudia Niquin, y no sé si alguien más ha ingresado a última hora. Profesora María Amparo, tenemos una pregunta de Gonzalo Pérez Salazar, y justamente aparte de enviarle felicitaciones y decirle que tiene una brillante ponencia, le pregunta, ¿qué opinión le merece las excepciones o ventajas dictadas a favor de las empresas públicas frente a las privadas? No se oye, un segundito. Ya, ahora sí. Lo mencionaba en la exposición, cuando estamos hablando de actividades en las que concurren la empresa privada y la iniciativa pública, el principio es que debe regir la competencia. De manera que cuando, salvo que el criterio exista en función de un elemento distinto a la consideración pública o privada de la empresa, el otorgamiento de beneficios a empresas públicas, es la pregunta, ¿no? Ajá, a empresas públicas en detrimento de las privadas es un elemento que permite distorsionar o falsear la competencia. Y me permito decirle al apreciadísimo profesor Gonzalo Pérez Salazar que hay todo un desarrollo jurisprudencial riquísimo en el Tribunal de la Unión Europea, en el Tribunal Europeo de Justicia, sobre este asunto de cómo se trata de poner coto a las conductas de los estados, de tratar de beneficiar por vía de ayudas a la empresa pública cuando no pueden estas realmente mantenerse en el mercado porque se considera que en primer lugar se falsea la competencia y en segundo lugar no hay necesidad de la empresa pública que no puede cumplir con los fines empresariales. O sea, la justificación de interés público pareciera no existir realmente. De manera que en la medida en que esto constituya un falseamiento de la competencia y estemos hablando de una actividad en la que concurren iniciativa pública e iniciativa privada, esto debería ser una práctica no admitida. Perfecto.
Ahora en YouTube nos acompañan la doctora Belén Ramírez, la profesora Alexis Pinto, Emil Urbina, Iván López Ruiz y Wilmer Hernández. Aquí hay una pregunta efectuada desde YouTube. Efectivamente, Chris Neco pregunta: buenas tardes, doctora. ¿Con qué estatus jurídico se puede tratar a las personas privadas que vendieron sus acciones a una empresa pública sin ley previa que la autorice? ¿Son empresas públicas las empresas privadas cuyas acciones fueron vendidas a una empresa pública o siguen siendo consideradas empresas privadas? No, bueno, primero no tiene que haber una ley que permita a la empresa privada vender sus acciones a la empresa pública. La transferencia de la propiedad privada a manos del Estado puede ocurrir forzosamente vía expropiación con todas las garantías establecidas en la Constitución y siempre que preceda una causa de utilidad pública efectiva, y para realizar una obra de utilidad pública y la afectación del bien y el pago de la justa, oportuna indemnización y la intervención de todas las garantías del debido proceso, o puede haber una venta convenida, es decir, una venta libremente realizada por el sector privado al sector público. Eso puede ocurrir. Distinto es el caso de, y la empresa pasa a ser pública, porque lo que define que la empresa sea pública es la mayoría accionaria del sector público. Pero definitivamente que esto no convalida aquellos casos en que la apropiación de la empresa privada se ha hecho por el sector público por vías de hecho o a través de expropiaciones sin procedimiento, o como ocurrió, por ejemplo, en el caso del hierro, que se dictó un decreto de afectación para Sidor concretamente, y ese mismo decreto de afectación se utilizó después para pretender convalidar la ocupación previa y sin procedimiento que se hizo de otras dos empresas privadas. Entonces, esto sí es una actuación totalmente irregular. La empresa será pública, pero en todo caso esto estaría pues sujeto a nulidad. Cuando digamos, el mecanismo de adquisición no sea válido en derecho, pues habrá la posibilidad de cuestionar la legalidad y la validez de estas adquisiciones por parte de la empresa pública. Perfecto, profesora. Aquí tenemos otra pregunta del profesor Mauricio Pernilla. ¿Se puede considerar que existe omisión legislativa al no legislarse sobre los entes centralizados funcionalmente como las empresas del Estado, como lo señala el artículo 300 de la Constitución? Un sector de la doctrina piensa que es insuficiente la regulación de la Ley Orgánica de Administración Pública. Bueno, la pregunta, me tienen aquí temblando con tanto profesor haciendo preguntas, ¿no? Pero yo diría que es casi una pregunta para un juez, ¿no? Que requiere como un mayor estudio, porque omisión legislativa como tal no existe. Hay una regulación en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entonces entramos ya en un criterio de interpretación. ¿Es suficiente o no es suficiente la regulación de la empresa pública? Por otra parte, hay que tener en cuenta que la empresa del Estado es una forma jurídica del derecho privado. Y mencionaba a Carlos Luis en su exposición inicial que se acudía a la empresa privada, a la empresa del Estado, a la forma organizativa de la empresa del Estado, y lo enseña el profesor Gruber también en muchas de sus obras. Se acude a la empresa privada como un mecanismo propio del derecho privado, originariamente del derecho mercantil, regido por el derecho privado. Pero como enseña el profesor Gruber, también es cierto que hay algunas empresas que fueron creadas de este tipo, que fueron creadas por ley. Y también es cierto que la Ley Orgánica de la Administración Pública, hoy en día, para todo tipo de empresa, requiere que el presidente, el gobernador o el alcalde dicte un decreto. Entonces, se ha producido lo que Carlos Luis decía, lo de la huida del derecho administrativo al derecho privado, y lo que el profesor Gruber en un artículo que leí recientemente califica como la huida back de vuelta del derecho privado al derecho administrativo, porque en definitiva esa tensión ahí está latente. Son actividades privadas, empresa pública, trata de desregularizarse mediante esta forma jurídica, y lo público siempre trata de regularlo por el carácter público de lo que está involucrado. Fíjense ustedes que esto pasa también, por ejemplo, en materia de petróleo, como la Ley Orgánica de Hidrocarburos tiene muchas normas que tienden a regular las empresas mixtas, que son empresas del Estado. De manera que, ¿dónde está el balance? Bueno, el balance estará en que la regulación no puede llevar a impedir
esa eficacia que se persigue con la utilización de la persona jurídica de derecho privado para cumplir una actividad que es de carácter comercio industrial. Y yo recuerdo cuando se elaboró la ley de licitaciones, que nosotros estábamos en la Procuraduría General de la República y nos tocó participar en ese proceso, yo recuerdo cómo el caso de PDVSA fue supremamente discutido porque evidentemente si se sometían a todas las empresas de Estado a los procedimientos licitatorios, pues se hace menos competitiva la empresa, se entraban las relaciones comerciales de la empresa y entonces se buscaba, de alguna manera excusar a PDVSA de la aplicación de la ley de licitaciones. Entonces tienes como en el balance transparencia con efectividad, ¿no? Y ese balance, pues lo debe conseguir un legislador responsable que tenga en cuenta cuál es el objetivo que se persigue, que tenga en cuenta que se pueden establecer mecanismos de regulación sin matar la institución que ha sido utilizada por una razón. Y ya el aspecto de si la regulación de la ley orgánica es mucha, poquito o nada, yo creo que es una cuestión que yo de verdad me tendría que tomar mucho más tiempo como para analizar. No creo honestamente que uno pueda decir que hay, por las razones antes explicadas, que hay una omisión legislativa, en mi opinión, en ese aspecto. Excelente, doctora María Amparo. Una penúltima pregunta del profesor Juan Domingo Alfonso. Otro profesor le interroga y justamente le dice, ¿qué opina de la inmensa carga tributaria y cantidad de tributos, tanto nacionales y municipales, y contribuciones que han dificultado la actividad económica de las empresas del sector privado venezolano frente a la empresa del sector público? Lo mencionamos en la exposición, apreciado Juan Domingo, lo mencionamos en la exposición como una de las formas en las que se distorsiona el derecho de dedicación a la libre empresa, de la empresa privada, en el sentido de que ciertamente la carga tributaria tiene que ser racional, tiene que ser proporcionada, de eso sabes tú más que yo. Y la tendencia en los últimos tiempos es, en efecto, decía yo en mi exposición, de así como se le echó mano al ingreso petrolero y al ingreso de las empresas públicas en general para acudir a un financiamiento directo de los planes y políticas populistas, en este caso del régimen, pareciera que también se quiere echar mano al patrimonio de las empresas privadas por todos estos mecanismos de tributación. Y decía en mi exposición, y ponía algunos ejemplos de cómo hay una proliferación absoluta de normas estableciendo contribuciones especiales, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología, de educación, de drogas, de telecomunicaciones, de turismo, de deporte. Y si a eso unimos, como tú has mencionado, los tributos municipales, pues evidentemente es un tema de racionalidad del tributo, ¿no? Que creo que es uno de los principios que limitan la facultad o la potestad tributaria del Estado. Perfecto. Y una última pregunta rápida que establece José Fisicopoulos, que es un estudiante del posgrado que está en YouTube. Dice, ¿las tomas de hecho de bienes privados tienen responsabilidad personal por quienes las ordenan? Las tomas, bueno, eso también es un tema de responsabilidad del Estado. Yo diría que obviamente responsabilidad del Estado hay en esas tomas por vías de hecho. Ya para llegarle al funcionario, pues hay que ver la teoría de la responsabilidad, si es una falta que es del servicio, no del servicio, si el funcionario actuó, digamos, fuera de su ámbito de competencia, con una decisión personal, pero en todo caso, responsabilidad del Estado, pues absolutamente sí hay responsabilidad del Estado. Y yo digo que me pongo a reflexionar que el día que todas las arbitrariedades del poder en Venezuela quieran hacerse efectiva la responsabilidad del Estado, no sé hasta dónde vamos a llegar, porque ya no podemos decir que se puede quebrar el Estado ya está quebrado. Yo siempre me acuerdo en unas charlas que se organizaron en la Universidad Católica Andrés Bello, con participación de la profesora Josefina Calcaño de Temelta y un profesor español, y estaba también Luis Ortiz Álvarez, que es experto en responsabilidad del Estado. Y me acuerdo que cuando analizábamos el tema de la responsabilidad del Estado, el profesor español hablaba de los avances que había en España respecto de establecer la responsabilidad del Estado con carácter objetivo. Y nosotros muy orgullosos decíamos que en Venezuela también estábamos avanzando en sentencias en ese mismo sentido.
y yo exponía un caso de la Corte Primera, no sé, Gustavo Belén, la ponente había sido Belén Ramírez Landaeta, en el que tratábamos de establecer la responsabilidad objetiva de la administración por un hueco en la autopista a Bolívar. Y entonces el profesor español dijo, caramba, pero si ustedes llegáis a este extremo, vais a quebrar al Estado venezolano, porque hay que tener un poco el parámetro de dónde estamos aplicando esa responsabilidad. En todo caso, yo no tengo duda de que ha habido una conducta muy arbitraria de la administración y del Estado y del régimen que responde pues a un objetivo político concreto de cambio de modelo económico, como dije en mi exposición y como también señaló el profesor Carlos Ruiz Carrillo. Yo creo que lamentablemente es una conducta de violación del régimen constitucional y es una conducta, por tanto, que genera responsabilidad del Estado sin lugar a dudas. Bueno, perfecto. Bueno, ni hablar, por ejemplo, del reciente, bueno, ya no tan reciente, caso Kellogg's, donde no solamente se toman las instalaciones, se toman los insumos, los bienes, los equipos, sino que además se usa la marca abiertamente por el Estado y, bueno, hasta saca cajas con logos gubernamentales. No vamos a referirnos más a eso porque no vamos a hacer esperar más al profesor Brewer. El maestro Brewer, mi profesor de posgrado, mi guía en muchas cosas. Creo que no vale la pena hacer ninguna introducción curricular al maestro Brewer. Hoy nos va a cerrar este evento con una intervención referida a la descentralización. Entonces, sin mayor preámbulo, maestro, son suyos los micrófonos. Estoy bloqueado. Ya. Bueno, quiero comenzar felicitando a la doctora María Amparo Bravo por esa excelente intervención y desoladora intervención, porque realmente el panorama que nos deja después de las desviaciones de 20 años es realmente, que es la realidad, nos deja por el suelo. También agradecer a Gustavo Urdaneta, el director del Instituto de Derecho Público, y a Belén Ramírez, que tienen la responsabilidad de este evento, por haberme informado del mismo y preguntarme si quería participar. Les dije, pero por supuesto, claro, ya estaba todo programado y por eso estoy aquí un poco agregado al final, cosa que para mí es un gran honor, después de la exposición de la doctora Grau. Mi intervención básicamente sobre el tema que Jesús Caballero tocó tanto, que es este de la descentralización funcional, pero no voy a tocar el tema teóricamente. Lo que quiero es referirme a él, refiriéndome a Jesús Caballero. Jesús Caballero, bueno, está cumpliendo 80 años. No lo veo por aquí en las imágenes que veo, pero me imagino que está. Lo único que puedo decirle es que, bueno, ya me estás alcanzando, pero vamos bien. Gracias a Dios estamos bien y ahora es cuando esperemos poder seguir. El querido amigo Jesús Caballero, lo conozco desde hace demasiadas ya décadas, pero sí debo hacer remembranza. Él no empezó su carrera académica al graduarse, sino que él empezó trabajando en una empresa pública. ¿Verdad? Que su primera actividad fue, si no me equivoco, en la CanTV. Era una empresa concesionaria, todavía no era pública. Y de ahí tiene su experiencia inicial en el tema de las empresas. Luego, Jesús, tenemos mucho contacto en el instituto, luego se va a Francia. Ya había contactos previos con los amigos franceses. Hace su tesis sobre las empresas públicas. Establece o restablece y sigue la amistad con tantos amigos, entre ellos con el profesor Riveró,
con el que desarrollamos muchas actividades e incluso es con Jesús que terminamos la traducción del manual de Jean Rivero, que se publica por el Instituto en Venezuela y se acaba de republicar por Ediciones Oleknik en Santiago de Chile. Y luego Jesús sigue su tema, trabaja, publica su libro sobre las empresas del Estado, las empresas públicas, en el derecho venezolano, a principios de los 80, que publica la editorial jurídica, y luego su libro sobre los institutos autónomos, de manera que es una persona que le ha dado mucho a este tema. Trabajamos en proyectos juntos, mucho, inclusive el proyecto de ley de la administración descentralizada. Ahorita no tengo la fecha, pero ese proyecto lo hicimos juntos y buena parte de aquellas previsiones de esos proyectos iniciales fueron luego incorporadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y luego reincorporadas y son las que están hoy en la ley, vienen de aquellos proyectos. O sea, no es que Jesús haya redactado la ley actual de administración pública, ni mucho menos, no estoy diciendo eso, yo tampoco, pero las normas sobre regulación de la administración descentralizada que preparamos en su momento hace décadas están reflejadas en esta ley. Por eso cuando se hace la pregunta de que si hay omisión legislativa, por Dios, no hay ninguna omisión legislativa. Se puede estar o no de acuerdo con las normas que existen, pero en la Ley Orgánica de la Administración Pública hay todo un cuerpo normativo suficiente sobre la administración descentralizada y sobre sus diversas formas, las formas de derecho público y las formas de derecho privado. Están perfectamente reguladas, no perfectamente, suficientemente reguladas en la ley. De manera que no hay ninguna omisión. Y es muy peligroso esto de estar hablando de omisión cada vez que se nos ocurre que la legislación es deficiente. Bueno, imagínense lo que ha ocurrido hace una semana. Unos señores acudieron ante la Sala Constitucional a decir que a ellos les parecía que la legislación en materia electoral era insuficiente en materia de régimen de la proporcionalidad y de la personificación del sufragio y de la elección de los diputados indígenas. Dieron su opinión, no nos parece suficiente. Bueno, la Sala Constitucional estimó de que había una omisión, pero no omisión porque no había legislación, porque la hay, ley orgánica de los procesos electorales, sino porque parece que también la Sala concluyó que eran insuficientes. Entonces, la insuficiencia derivó en declarar inaplicables 12 normas de la Ley Orgánica del Poder Electoral, de los procesos electorales, vía control difuso de la constitucionalidad, las declaró inaplicables, creó un vacío legislativo y no se le ocurrió otra cosa sino delegar en el Consejo Nacional Electoral que inconstitucionalmente estaban nombrando para llenar ese vacío legislativo y acaban de dictar un reglamento que es catastrófico. O sea, es el peligro de acudir a esa figura de la omisión que creo que tenemos que dejarlo bien al margen. Un tema que, por ejemplo, falta y que no oí en la exposición de Marian Prado tan importante de estas desviaciones en 20 años, es la inflación en materia de entes descentralizados. Hay que ver el esfuerzo que nos costó en el año 72 levantar la información de cuántas empresas del Estado había y hacer aquel inventario inicial. Y luego se hizo de nuevo en Cordiplan y se llevaba un inventario durante muchos años. Yo me pregunto, ¿alguien tiene
idea de cuántas empresas públicas hay hoy en Venezuela. Alguien en el Estado, me imagino que no hay ninguna entidad que sea comparable a la Comisión de Administración Pública o algo similar, que lleve un inventario. Es decir, esa es una tarea que habría que hacer en los cursos de posgrado o alguna, es decir, ponerse a levantar la información detallada, sobre todo ahora con esta desviación que ha habido, del número de entidades descentralizadas. La inflación empresarial, vamos a llamarlo así, la inflación empresarial de empresas públicas que se han desarrollado. Otro tema que me llamó mucho la atención de lo expresado por la doctora Grau, tan preciso, fue la desviación que hay en relación a la esencia de la empresa pública. La empresa pública tiene que tener objetivos empresariales. Eso nos lo repitió la doctora Grau. Es decir, eso es lo que justifica la empresa pública. Una institución del Estado dotada de autonomía para realizar actividades empresariales, no para realizar actividades propias de la administración central o de políticas públicas directamente, sino actividades empresariales. Eso, por supuesto, se destrozó totalmente durante estos 20 años y el ejemplo que ella ponía tan característico fue el de PDVSA. Ella calificó de absurdo que se hubiese designado en el año 2004 al presidente, al ministro de Energía y Minas como presidente de PDVSA. Situación de dualidad que ha perdurado, como ustedes saben, hasta el año pasado, hasta el año 2019, cuando por primera vez en 20 años, pues ya en casi 15 años, más de 15 años, se desasoció el ministro de Economía, del Petróleo, de la presidencia de PDVSA. Yo diría, no solo absurdo, ha sido la decisión más catastrófica que ha ocurrido en el Estado venezolano. PDVSA es un centro importante del Estado. ¿Y a qué condujo eso? Por supuesto, a la pérdida total de autonomía de PDVSA y a la pérdida total de su fin empresarial, el de PDVSA. Comparado a la PDVSA que se creó en el año 75 en el proceso de nacionalización, y rememoro aquí todo aquello que estudiamos en el Instituto de Derecho Público cuando se ocurrió la nacionalización petrolera y todo lo que analizamos sobre el régimen de PDVSA en aquel momento, creada como una entidad descentralizada con forma de derecho privado, pero con fines empresariales por el Estado y con el objetivo de suplir lo que venían haciendo las empresas extranjeras, es decir, seguir con una con un criterio empresarial. Y eso fue lo que hizo que PDVSA, 15 años después, era la primera empresa petrolera de América Latina y la segunda mundial. Es decir, realmente una empresa de primer lugar. Eso simplemente estos señores, al nombrar al ministro de Minas y Energía y Minas como presidente de la empresa, a partir del 2004, acabaron con todo aquello. Acabaron con todo aquello y acabaron con los dos elementos. Dejó de ser autónoma y dejó de tener fines empresariales. Y con consecuencias catastróficas. Ustedes saben que Venezuela, bueno, eso es parte también de lo que decía María Amparo y de las preguntas formuladas. Lo que ha ocurrido en estos 20 años con los desaguisados gubernamentales en relación con las actividades económicas de los particulares ha sido de tal naturaleza que la responsabilidad del Estado ha quedado comprometida por todas partes. La irresponsabilidad que hubo en la revocación sin límites de concesiones mineras
la terminación anticipada de todas las asociaciones estratégicas en materia petrolera. Todas aquellas decisiones que se tomaron alegremente en el año 2007, porque había suficiente dinero para responder por todo, resulta que lo que han dejado es una carga económica de responsabilidad catastrófica derivada de todas las decisiones adoptadas por los tribunales arbitrales contra Venezuela por haber roto todos esos principios empresariales. Entre ellos, ustedes tienen que estar conscientes de que hubo un caso particular, que fue el caso de la minera Las Cristinas, que fue revocado y que luego una empresa llamada Cristalex estuvo involucrada y en esa concesión esa empresa demandó al Estado venezolano por responsabilidad ante un tribunal arbitral del CIADI, de acuerdo a la Ley de Protección de Inversiones. El tribunal del CIADI condenó a la República por responsabilidad por haber afectado esas inversiones. Esos derechos litigiosos luego se vendieron y resultaron entonces que han tratado de ejecutar contra Venezuela esa deuda a través de los tribunales ordinarios de Estados Unidos, porque la ejecución de los laudos arbitrales puede hacerse ante los tribunales de los países miembros del CIADI que reconocen esas decisiones del CIADI. Bueno, se demandaron a PDVSA, no demandaron a la República, que era la responsable por el laudo del CIADI, demandaron a PDVSA y demandaron a subsidiarias de PDVSA en Estados Unidos. ¿Y qué dijo el juez en Estados Unidos? Aplicó lo que aquí se denomina la teoría del alter ego. Y esa teoría del alter ego significa que PDVSA había sido en tal forma controlada por el Estado, justamente a raíz de esa designación del ministro de Energía y Minas como presidente de PDVSA, que la empresa ha sido tan extremadamente controlada por el Estado que intervenía al día a día, estas son las frases de la sentencia, que intervenía al día a día de las operaciones de la empresa, que la empresa había perdido su sentido empresarial y por tanto su sentido económico, y que era un instrumento para la ejecución de políticas públicas y de programas sociales. A tal naturaleza de esa simbiosis entre Estado y empresa había, que el juez dijo, aplicó lo que es una teoría en los tribunales americanos, que conforme a la teoría del alter ego, la República PDVSA podía responder por las obligaciones de la República, como si fueran una sola y única cosa. Y eso se presentó, y eso ha sido un juicio en que está en curso, ha llegado a una segunda instancia, fue inclusive ante la Corte Suprema de Estados Unidos, no quiso conocer el cerciorario y la Corte Suprema, pero el tema volvió al Tribunal de Instancia, porque el Tribunal de Segunda Instancia señaló que ese tema del alter ego no era permanente y que si habían cambiado las circunstancias podía revertirse el fallo del juez. Y eso está en este momento en discusión. Y el argumento que se ha hecho ante el tribunal es que esa figura del alter ego ya no existe, particularmente en relación a las empresas subsidiarias de PDVSA que existen en Estados Unidos, en las cuales están totalmente desligadas del régimen del señor Maduro, que ya no responden como antes a la política pública, que son manejadas independientemente, como en efecto lo son aquí en los Estados Unidos, y por tanto toda esa argumentación está formulada y es muy posible
bueno, eso esperamos, que el juez pueda rectificar la decisión original, porque cambiaron las circunstancias del 2018, que fue aquella sentencia, al momento actual, en el sentido de que ya no es un alter ego. De manera que tiene tanta importancia ese comentario que ha hecho la doctora María Amparo, que sobre el tema de el carácter empresarial que debe tener la empresa pública, que no tenerlo tiene el riesgo, como en este caso, de convertir a la empresa en un alter ego del Estado, y por tanto que la empresa o sus subsidiarias respondan por las obligaciones que son obligaciones del Estado. Bueno, este tema, por supuesto, lo hemos visto con esta exposición tan buena de María Amparo, desde el punto de vista de las desviaciones de estos 20 años. La verdad es que sí, es desolador el panorama. Y qué contraste con aquello que más tiempos antes, décadas anteriores, nos tocó a nosotros empezar a tratar. En el año 64, 65, me tocó a mí una aventura que terminó en un libro sobre la empresa pública en el derecho comparado, que ustedes se recordarán. Y fue una aventura porque era un tema que estamos hablando de 64, casi la posguerra, porque todavía en el 64 lo que teníamos era las empresas públicas que venían de la posguerra. La posguerra había originado en Europa la necesidad del Estado de intervenir en la economía por razones de reconstrucción, y por tanto esas empresas eran un legado de la posguerra. Y eso fue lo que nos tocó cuando a mí me tocó estudiar ese tema de la empresa pública. Y estamos hablando de mis comienzos en el Instituto de Derecho Público. Yo entré en el 63, esto fue el 64, 65. No se le ocurrió otra cosa al profesor Goldschmidt, que era director del Instituto de Derecho Privado, comercialista, como ustedes saben. Fue invitado por el Congreso, por la Academia Internacional de Derecho Comparado, a preparar una ponencia general sobre el tema de actividades industriales y comerciales del Estado. Y la academia nombró un comercialista, un profesor de Derecho Mercantil como el profesor Goldschmidt. Yo lo conocía de tiempo atrás en el Ministerio de Justicia, cuando yo estaba en la Consultoría Jurídica de Justicia y él de director del Centro de Derecho Comparado. Nos habíamos hecho muy amigos a pesar de la gran diferencia de edad. Y ya en la facultad, en el 64, 65, él me dice, mire, doctor Brewer, a mí me han nombrado en este congreso, pero yo no, ese es un tema que no es de derecho mercantil. Actividades industriales y comerciales del Estado no es un tema de derecho mercantil, es un tema de derecho público. Se trata del tema de las empresas del Estado, de empresas públicas. Bueno, ¿qué puedo decirles? Primera vez que yo oía de ese término. Estamos hablando del 63, 64 en Venezuela. Empresas públicas no había, sino básicamente los institutos autónomos viejos, el Banco Agrícola y Pecuario, el Banco Obrero, pero no había actividad empresarial del Estado. Lo interesante para llegar a esto fue que él me dijo, mire, yo quisiera que usted, bueno, yo venía de París, hablaba francés, esos ponencias no se podían redactar sino en inglés o en francés, y no había ningún otro publicista en Caracas que lo hiciera. Me dijo, yo quisiera que usted fuera el ponente general. Claro, yo le digo, pero ¿cómo voy a ser yo ponente general en el Congreso Internacional de Derecho Comparado, donde el promedio de los ponentes generales es de 60 años arriba? Me dijo, no se preocupe, déme su currículum, pero no ponga la edad. Yo le di mi currículum, ya tenía unos libros publicados, unos artículos y tal. Total, llegó la autorización del Congreso y me nombraron ponente general. Yo hice la ponencia, la escribí. Claro, mi reto era escribir una ponencia
que fuera impactante como para que pudiera mitigar el pecado de la edad. Y cuando fui bueno, hice un trabajo que fueron 300 páginas, que fueron ese libro de las empresas públicas en el derecho comparado. Cuando llegué a Uppsala, en el 65, 66, que era el Congreso, ya yo había mandado la ponencia del libro, porque eran 300 páginas de multígrafo, y me voy a inscribir, que yo dije, yo soy el profesor Brewer, a la inscripción del Congreso. Me vieron con una cara muy extraña, y me dijeron, usted debe ser el secretario del profesor Brewer. Bueno, tuve que explicarnos que era yo, y así hice aquella ponencia que fue después un tema, un libro clásico, pero era algo nuevo, novísimo. De manera que después viene el trabajo de Jesús ya sobre las empresas públicas en Venezuela, que es el primer trabajo que se hace sobre el tema en el país. Y de nuevo construyendo. Ya estábamos con bastante más material. Habíamos avanzado en la Comisión de Administración Pública, habíamos avanzado, y Jesús Caballero se convierte en la persona clave de todo este tema. De manera que cuando se plantea elaborar un proyecto de ley, Jesús también es la persona clave. Lo llamo y nos ponemos a elaborar aquel proyecto. Y se construye toda una doctrina sobre la descentralización funcional del Estado, las empresas públicas. De ahí viene el tema de las formas jurídicas de las personas. El tema central, por ejemplo, cuando se creó PDVSA, el primer tema que se plantea, y me lo plantea Andrés Aguilar como consultor de PDVSA y el general Alfonso, frente a la Contraloría, que quería controlar a una empresa que se había establecido con criterio empresarial. La pregunta que me hacen es, ¿qué es PDVSA? Creada por un decreto, especialmente en ejecución de una ley. La ley no la crea como empresa mercantil, crea un principio de que hay que establecer una administración petrolera con las formas que determine el Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo dicta un decreto. Es el primer caso en que se crea una empresa por vía de decreto. Se dicta el decreto y se crea la empresa. Y la empresa se crea con un decreto que se registra en el registro mercantil. Y la pregunta es, ¿qué es PDVSA desde el punto de vista jurídico del derecho administrativo? Y el tema central en aquel momento era la clasificación que todos aprendimos, o al menos en mi época, aprendimos el inicio. Las empresas, las personas jurídicas se clasificaban en personas públicas y personas privadas. Y frente a personas públicas y personas privadas, ¿qué era PDVSA? ¿Es una persona pública o una persona privada? Eso nos llevó a todo aquel análisis de que esa distinción, persona pública, persona privada, en realidad no servía para nada, sino para confusión. Y que lo que servía eran otras preguntas, o la respuesta a través de otras dos preguntas. ¿La empresa está integrada al Estado o no? Si está integrada al Estado, a la organización del Estado o no. Entonces ahí la distinción era persona estatal y no estatal. Y la otra pregunta era, ¿cuál es la forma jurídica que tiene para la actividad empresarial? ¿La forma de derecho público o la forma de derecho privado? Y entonces la respuesta que yo le di a Andrés Aguilar y al general Alfonso en un dictamen, que fue el origen de aquel trabajo mío sobre la noción de empresa pública de los años 60, fue, no es ni una empresa, no es ni una persona pública ni una persona privada. Eso no es válido. Lo que es una persona estatal de derecho privado. Y esa era la terminología, después terminó recogiéndose incluso en la Constitución del 99. Pero era la época de construcción del derecho y por tanto tan importante fue la labor de Jesús como la que yo pude acompañarlo en esto, en la elaboración de aquellos todos conceptos fundamentales.
y construimos el derecho administrativo con todos los profesores, que muchos de los cuales están acá. Gustavo Urdaneta, entre ellos, que está acá porque lo estoy viendo, ha seguido en el Instituto de Derecho Público. Y claro, ver todos aquellos principios demolidos, porque lo que ha sido no es una desviación, es una demolición sucesiva que hemos tenido durante 20 años, que con más razón tenemos que seguir recordando, insistiendo y rememorando y republicando todas aquellas construcciones que hicimos en su momento. El proyecto de ley de la administración descentralizada, Jesús, si me estás oyendo, lo voy a publicar dentro de poco, porque estoy recolectando todos los proyectos de ley en los cuales intervine yo, entre ellos ese, y lo vamos a publicar, al menos para que quede como un aporte. Todavía he conseguido algunos manuscritos, que vamos a ver si los transcriben, pero esos proyectos deben quedar por ahí publicados, porque son contribuciones que se hicieron en su momento muy importantes. Bueno, en definitiva, si 20 años no es nada, 80 años tampoco. Así es que ahora es cuando, y esperamos seguir trabajando junto con todos ustedes. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad, tanto a Gustavo Urdaneta como a Belén Ramírez, y mis mejores deseos a Jesús, mi gran y querido amigo y leal amigo, porque siga también con salud y trabajando y todos adelante. Y a Funeda por todo lo que sigue haciendo por el derecho administrativo en el país. De manera que muchas gracias a todos. Gracias a usted, profesor Brewer. Maestro, tengo una información que el doctor Jesús Caballero está viéndolo directamente, no dentro de la sala Alan Brewer Carías de Zoom, sino está directamente en YouTube, pero sí está viéndolo y evidentemente está con nosotros. También una información que me envió el profesor Mauricio Pernilla, donde en algún momento de su conferencia usted planteaba que sería interesante ver un acercamiento para determinar cuántas empresas públicas se han creado en este tiempo. Y obviamente Mauricio Pernilla, como está vinculado a la organización Transparencia, él nos envía un número de un estudio que hubo ya por Transparencia. Al inicio justamente del año 99, habían 74 empresas públicas o empresas estatales públicas, y en el año 2018, por lo menos en ese momento, habían 526 empresas en el 2018. Eso inclusive él nos lo puede facilitar a través de un enlace para que perfectamente pudiéramos verificar eso. Habría que ver qué pasó del 2018 hasta nuestros días, porque la proliferación sigue siendo casi una hemorragia de ese tipo de situación. Estamos a la espera de cualquier pregunta o inquietud que se le efectúe al profesor Brewer. Agradecemos su dedicación hasta este horario, la verdadera deferencia de la profesora María Amparo y del profesor Brewer Carías de ilustrarnos en este momento. Son grandes seres humanos, en el homenaje a también un gran ser humano como es el profesor Jesús Caballero. Vamos a ver si hay alguna inquietud. Hasta ahora solamente felicitaciones al doctor Brewer. Hay una pregunta aquí, profesor Brewer. Vamos a ver, porque están llegando muy lentamente las intervenciones. No, hasta ahora son realmente saludos que le están efectuando desde distintas personas que han sido sus alumnos, como quien le habla. Bueno, creo que ha sido entonces absolutamente ilustrativo, no hemos visto ninguna inquietud. Realmente queremos agradecerle, obviamente en esta aula virtual que lleva su nombre, profesor Brewer, a usted, profesora María Amparo también, el estar con nosotros. Esta iniciativa, como ya saben, es de Fundación Universitas y Fundación Estudio de Derecho Administrativo, y ahí nos coleamos un poquitico el día de hoy, el Instituto de Derecho Público, porque obviamente en este homenaje estamos todos vinculados. Por ahí está Gustavo riéndose porque estamos medio coleados en esto.
pero obviamente todos estamos muy contentos de poder hacer esto para alguien como Jesús, al cual tenemos tantas vinculaciones. Si no hay ninguna inquietud, perfectamente lo que podemos entonces es convocarlos para el próximo martes, donde vamos a continuar con este evento en distintas entregas. En ese momento vamos a contar con la profesora Alexis Pinto, ex magistrado de la Corte Primera Contencioso Administrativa, miembro fundador de FUNEDA justamente, que nos va a hablar de un tema vinculado obviamente a la función pública, que también es uno de los grandes desarrollos doctrinales del profesor Jesús Caballero, que estamos homenajeando el día de hoy. Entonces, agradecemos mucho, de verdad, la participación masiva, la concurrencia casi que extraordinaria de académicos, por lo menos en esta aula virtual y en YouTube, pues creo que todos tenemos una verdadera vinculación de afecto con Jesús y con los ponentes, y creo que vamos a divertirnos mucho en estos momentos de adversidad a través de estos momentos de gratificación que tenemos poquito en este momento de pandemia. Gracias por estar aquí, buenas noches y Dios los bendiga a todos. Igual, gracias.